entrada de Jesús a Jerusalén. Y a mí me gusta siempre tomar este relato. Estaba revisando un documento que tenía el año pasado y prediqué lo mismo, del mismo texto, pero no, de lo mismo, de la entrada de Jesús a Jerusalén, pero en Marcos capítulo 11, ¿verdad? Sin embargo, bueno, hoy vamos a compartirlo desde Mateo capítulo 21, porque yo sí creo que en la reflexión hay un tema que nos ocupa, que es de lo que Dios quiere por su Espíritu Santo traer hasta nosotros. Amén, amén. Que Él quiere que nosotros podamos en la aplicación entender qué es el tema para nosotros en esta mañana. Amén. Sí, amén. Sí, dígame amén, hermanos, porque entonces yo me siento así como que aquí están conmigo. Hermanos, yo sé que usted tomó este momento y este tiempo y lo sacó para venir aquí, ¿verdad? Y uno da gracias a Dios por esto. Concentrémonos, hermanos, porque es muy importante. Una de las cosas que yo he ido aprendiendo en este caminar cristiano es que en la medida en que yo esté concentrado, cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo, me va a dar un muy buen resultado, en cualquier área de la vida, naturalmente. Y si espiritualmente lo hago, también tengo un resultado diferente. No es lo mismo leer la Biblia por leerla que leer la Biblia concentrado en aquello que estoy haciendo. Usted tomó ese tiempo para esto, disfrutémoslo, amén. Concentrémonos, no deje que sus pensamientos y su mente nos juegue esas malillas pasadas, ¿verdad? Porque a veces nos vamos, a veces podemos estar sentados aquí, pero andamos más o menos en la playa y toda la cosa. O andamos pensando allá en lo que no está a la par mía, o el que no estuvo, el que no vino, el que no, ¿verdad? Y yo creo que a veces es un asunto de que yo me puedo concentrar. Los pensamientos los manejo yo. Dios me dio la suficiente inteligencia para que yo en mi mente pueda resolver todo lo que tenga que resolver y concentrarme en lo que tenga que concentrarme. Amén, hermano. Bueno, entonces, porque los días son malos, hagamos valiosos los tiempos. Amén. Doy gracias a Dios porque ustedes están aquí. Doy gracias a Dios por la mamá de Alberto. Qué dicha verle. Y Alberto. Y Alberto, y la muchacha, ya se fue. Con razón tiene carilla así como de que ando con mi mamá. Ok, está bien. Mateo capítulo 21, dice que en el texto ahí, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes, allí encontrarán una burra amarrada, atada junto a un burrito, desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle: el Señor lo necesita, luego se lo devolvemos. Me gustaría parar ahí en este primer momento para poder compartir algunas de las cosas que en este texto nos habla, hermanos, y aparecen básicamente 3 señales que nosotros vamos a descubrir y vamos a ver. Pero antes, una gran pregunta, y la pregunta es: ¿de los labios o de corazón? Y pensemos en lo que usted y yo muchas veces decimos. Esta frase es una frase que nosotros aplicamos en nuestra vida diaria. Bueno, lo diría de los labios para afuera, decimos nosotros, o lo diría de su corazón, o solo de la boca para afuera, o de los labios para afuera. Pensemos en que hay hay un escenario que se presenta en el capítulo 21 y es un cuadro espectacular lo que nosotros estamos y vamos a ver registrado aquí en la Escritura. Pero pensemos en esto: ¿de los labios o de corazón? ¿Cómo fue que aconteció lo que aconteció? Lo que dijeron, ¿por qué lo dijeron? Hermanos, hay 3 aspectos básicamente que son 3 señales que aparecen los que pregonaron como el hijo de David. Le dijeron: Hosana al hijo de David, y que era equivalente al reconocerlo como el Mesías Rey. Cuando ellos hicieron esto y proclamaron la palabra Hosana, estaban hablando, hermanos, de que ellos estaban reconociendo que esto equivalía a reconocerlo como el Mesías Rey. Ellos, cuando dijeron esto, estaban diciendo: ese es el Mesías, ese es el Rey. La pregunta es
si lo hicieron de corazón o lo hicieron de la boca hacia afuera. Y aquí es donde nosotros necesitamos, en la aplicación de la Escritura, saber cómo nosotros también, hermanos, y ponernos en la perspectiva, ¿por qué hacemos nosotros las cosas? ¿Por qué usted hace lo que hace? Piense en su trabajo, piense en su núcleo familiar, piense en sus relaciones interpersonales, piense en su matrimonio, piense en su pareja, en su vida, en su vivencia. Pensemos en eso. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra vivencia? ¿Usted lo hace de corazón o lo hace de la boca para afuera? Cualquier cosa que fuera. Hermanos, la respuesta a esto, desde cualquier punto, desde cualquier perspectiva que usted la quiera ver, tendrá una consecuencia diferente. Porque depende de cómo yo lo haga, así es como voy a funcionar en mi vida. ¿Se va a volver carga pesada o se va a volver muy fácil? Amén. Amén. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Qué era lo que ellos estaban proclamando? Y lo que ellos estaban proclamando, hermanos, en este capítulo 21, que empieza con estas señales, es cuando Jesús entra y entonces vemos algo de la proclamación. Y la proclamación de ellos tiene que ver, número uno, aquí algo pasó. Déjenme ver aquí, hermanos, un momento en mi presentación, porque esta filmina tendría que venir un poco antes. ¿Cuáles eran las cosas que ellos estaban proclamando? Ellos estaban proclamando algo que tenía que ver con el Salmo 118, 26. Y vamos a leerlo, hermanos, porque es una frase bien bonita. Es un texto muy poderoso. Y vamos a contar tres y decimos: 1, 2, 3. Lo que ellos estaban hablando y diciendo era una proclama con respecto al Salmo 118. Aquí a nosotros se nos tiene que abrir la expectativa. ¿Por qué la gente dice lo que dice? ¿Porque se lo sabe? ¿Porque lo conoce? ¿O porque lo vive? Una de las cosas que nosotros como creyentes necesitamos aprender, y tenemos que seguir en el aprendizaje, por lo menos yo, es que muchas veces nosotros contestamos las cosas sin pensarlas, sin entenderlas. Y entonces en la vida cristiana las cosas suceden así. Usted entonces responde muchas cosas sin tener el pensamiento puesto en aquello. Por eso concentrarnos, hacer y elaborar pensamientos congruentes con lo que estoy haciendo y estoy viviendo, hace diferencia, hermano. Porque vean, y veamos en la práctica. Normalmente a nosotros nos preguntan cómo están y nosotros contestamos todos: ¿cómo están? Bien, y usted. Casi siempre, hermanos. Eso es como lo típico. Porque uno no escatima, o uno normalmente tiene una forma repetida de hacerlo. Tenemos que tener cuidado hasta para eso, porque yo siempre lo he dicho aquí, no tampoco es un tema de decirle a todo y contarle a todos todo lo que me está pasando. A eso no es nada sabio tampoco. Tampoco es sabio guardárselo y callárselo, menos sabio, pero hay que buscar consejeros. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero cuando nosotros contestemos, tenemos que pensar por qué estamos hablando, por qué estamos contestando. Nosotros los cristianos somos muy dados a eso, pensando que mi respuesta positiva va a dar algo positivo, y no es verdad. No siempre es cierto. Lo que a mí me va a dar una respuesta, la respuesta adecuada, me va a dar una forma, me va a dar una razón cuando yo lo hago pensando. Una cosa es que usted me pregunte cómo está y yo le pueda contestar a usted: mire, yo estoy confiando en el Señor por mi situación, y por eso puedo decir estoy bien con mi Dios. Pero hermano, cuando usted le pregunta a alguien cómo está y le contesta que está bien y usted le vuelve a ver la cara, no le compagina. Y lo hacen caer en pecado a usted, porque si no, porque esa cara la está desperdiciando. Necesitamos elaborar nosotros pensamientos. Esta gente dijeron: bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Parece que era una proclama de este salmo que se lo habían aprendido. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque cuando nosotros vemos la primer señal, la presentación del rey, que va del verso 1 al verso 4, que es donde leímos hasta el número 4, hasta el número 3,
cuando Jesús va y se acercan a Jerusalén y llegan a Betfagé, al monte de los olivos, y Jesús envió a donde sus discípulos. Vean cómo Jesús tiene todo un panorama, hermano. Jesús tiene todo un panorama ese día que va a ir a Jerusalén. Jesús no se había acercado a Jerusalén después de aquel capítulo que relata Lucas en el capítulo 2, en donde él fue, y recuerdan que va al templo, pero parece que no surgió el efecto adecuado. Después de ahí, él llegó y les habló a ellos. Es cuando Jesús se molesta y entra y se enoja. Hay un relato en donde Jesús está ahí haciendo esto, pero ellos no entendieron. Y Jesús después sale de Jerusalén y Jesús no vuelve a Jerusalén. Dice que salió de Jerusalén y volvió por toda la otra región, en donde él empezó su ministerio y empezó a trabajar y a funcionar y a hacer lo que Dios quería. Los discípulos les dicen entonces que vayan a una aldea y que les encuentren con una burra atada. Hermano, no era un asunto de que Jesús ya estaba cansado y quería usar la burra para entrar. No, había un propósito en medio de esto, hermano. El propósito era que la multitud, que en medio de todo lo que iba a acontecer, había un escenario profético que tenía que cumplirse. Y el escenario profético Jesús no lo iba a dejar de cumplir. Dios primero, la próxima semana voy a estar compartiendo sobre un tema que tiene que ver con toda el cumplimiento de la Pascua, hermano, del Antiguo Testamento, y cómo Jesús la vivió y la compartió, hermanos, y cómo Jesús la vivió momento a momento. Es impresionante poder ver a Jesús en el Antiguo Testamento en la sombra y verlo en el Nuevo Testamento en la acción de la sombra y figura que el Antiguo Testamento nos decía. Es impresionante, a mí me ha impresionado de manera espectacular, porque Dios no se le pasa nada, hermanos. Con razón dice que ni las hojas del árbol caen, que todo lo tiene Él contado, que miren las aves del campo, miren los pajarillos, vean, ellos no se preocupan tanto y vean cómo visten. Dice que ni ninguno de aquellos que ha tenido tanto visten como ellos. Dios tiene cuidado de todas las cosas. ¿Usted puede creerlo eso? Dios cuida de ti. Dios cuida de mí, Dios cuida de tu familia, Dios cuida de nuestra familia. Dios no es un Dios descuidado, Dios es un Dios que cuida de todos nosotros. Amén. Amén. Bajo la sombra de sus alas nos cuida. Vean que el verso 4 entonces a nosotros nos dice por qué fue que aconteció esto. Esto sucedió, verso 4 de 21 Mateo, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Es decir, Jesús toma en cuenta, está tan concentrado en su misión, que Él toma en cuenta cada particularidad, cada cosa, hermanos, para poder hacer lo que Él sabía que al Padre le agradaba. Esto es ser un buen hijo. Un buen hijo es aquel que hace las cosas conforme el Padre se lo ha trazado. Y cuando el Padre traza algo, el Hijo lo ve, lo percibe, lo vive, lo camina, lo trasciende y no deja que nada se pase, hermano. Esto sucedió para que se cumpliese la profecía. Esto también tiene otro mensaje. El mensaje es que el Hijo sabía lo que el Padre tenía y quería, pero el Hijo quería también hacer lo que el Padre quería que Él hiciera. Porque usted puede saber qué es lo que su papá quiere, hermanos. Otra cosa es que usted lo quiera hacer. Amén. No, aquí esto no calza. Ustedes son demasiado obedientes, ¿sí? ¿Verdad? Al final de la jornada, Jesús tiene elaborado todo un proceso. ¿Para qué pasó? Para que se cumpliera la profecía de Zacarías en el capítulo 9, que decía: digan a la hija de Sión que tu rey viene a ti manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Hermanos, es que la profecía se está cumpliendo paso a paso. Es decir, por eso Jesús entró a Jerusalén montado en esa burra. Jesús no entró a Jerusalén montado en la burra porque sencillamente se le ocurrió, porque dijo así es como hay que hacerlo, o porque ya estoy tan cansado de caminar. No, Él dijo para que se cumpla la profecía, para que la palabra profética tome un lugar. Hermanos, un hijo de Dios, un hijo obediente hace que la profecía tome lugar en consecuencia de mi acción. Amén.
Yo debo accionar lo que Dios quiere que se accione en mi vida. No es un pensamiento positivo, no es que voy a tener aquel carro, voy a tener aquel carro. No, hermano, pero yo tengo que accionarme. Y accionar implica que conociendo la palabra, las promesas de Dios para mí, las acciono, hermanos. Su simiente no mendigará pan. Yo tengo que entonces ver qué voy a hacer con esa palabra. Es muy fácil, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si su simiente no mendigará pan? Dice, hay un texto, ¿verdad? Y su simiente no mendigará pan. ¿Qué tiene que hacer usted para no mendigar pan? Trabajar, trabaje. Y usted nunca mendigará pan. No es como que todo venga del cielo. Es que Dios va a proveer, es que Dios me va a dar, es que Dios me va a sustentar. Hermanos, la Escritura a nosotros nos hace promesas que yo tengo que accionar. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero entonces, ¿cómo lo puedo? En Cristo, hermanos. Lo puedo metiéndome en la Escritura, lo puedo metiéndome en la oración, lo puedo metiéndome en la contemplación de Cristo. Lo puedo cuando yo hago que mis pensamientos y mi voluntad esté afinada a la voluntad de Dios, hermano. Entonces yo todo lo puedo. No que todo me va a salir bien, es que todo lo puedo. La fe no hace que las cosas sucedan fácilmente. La fe lo que hace es accionar, hermanos, en mí lo que pueda hacer. La fe lo que hace es agarrar y de verdad, hermanos, ponernos en la perspectiva adecuada de Dios. La fe no lo hace fácil, la fe lo hace posible. Amén. ¿Les gustaría repetir eso conmigo? 1, 2, 3. La fe no lo hace fácil, la fe lo hace posible. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, hermano. Todo aquello que está escrito en la Escritura también es aplicable a mí. Jesús entendía esto, por eso Él entra ahí. Y Zacarías lo había registrado, hermanos. Los discípulos fueron y hicieron todo aquello para que se cumpliera la profecía. Y aquí tenemos otro evento, hermanos. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén no es el asunto de la casualidad. Es que resulta, hermanos, que de verdad Dios tenía un propósito para que esto ocurriera. Resulta que más adelante, y ya pasamos esta, más adelante podemos ver, hermanos, algunas voces. Las voces, hermanos. Las voces que se oían ahí, pocos se convierten en discípulos coherentes. Hermanos, cuando la palabra a nosotros nos habla de la coherencia, de ser discípulos, necesitamos ser coherentes. No solamente de labios, sino de corazón. Hermanos, necesitamos nosotros entender que Dios quiere que nosotros declaremos las cosas, que hagamos las cosas, que digamos las cosas, siendo coherentes y consecuentes con nuestro estilo de vida. Si usted y yo decimos que somos cristianos, vivamos a esa altura, vivamos en esa calidad de vida. Estas voces que se escucharon ahí, estas voces son voces que en primera instancia dijeron muchas cosas como Hosana. Hosana, véanlo en el verso 9, hermanos. Tanto los que iban adelante, capítulo 21, verso 9, ¿estamos ahí, iglesia? Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana en las alturas. Hermanos, esas voces que gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, fueron voces muy poco coherentes. En la misma semana que dijeron eso, recalcaron y dijeron otras muchas cosas. ¿Como cuáles? Hermanos, esos mismos que gritaban, Hosana al Rey que viene, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, fueron las mismas voces que dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esas mismas voces que dijeron, Hosana al que viene, Hosana al Hijo de David. Esas mismas voces les dijeron y les preguntaron, ¿a quién quieren que dejen libres? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y qué dijeron ellos? A Barrabás, a Barrabás. Esas mismas voces, hermanos, fueron las voces que se levantaron en todo el odio. Esas mismas voces que aclamaron un día, en una sola semana, cambiaron, hermanos. No había coherencia. Fueron hombres y mujeres que creyeron a algo emocionalmente. Por eso yo digo, lo dijeron de labios y no de corazón.
Lo dijeron de labios porque se lo aprendieron, porque lo sabían. Y nosotros los cristianos necesitamos recapitular en nuestro contexto bíblico, vivencial. No sé si calza, pero no me importa. Perdón. Pero el punto es, si yo entiendo que quién soy yo como cristiano, debo caminar como tal. Yo no puedo estar tan cambiante, hermanos. Yo debo ser coherente. Yo no puedo decir Jesucristo es el Señor y después voy y hago lo que no es del que es mi Señor. Yo no puedo andar diciendo, hermanos, que yo soy un hijo de Dios y no cabalgo y no camino a la estatura de un hijo de Dios. No estoy diciendo que no se equivoque o que usted tenga debilidades como las tengo yo. No, estoy diciendo es conscientemente en mi caminar cristiano, porque es Santiago quien nos recuerda algo. Santiago capítulo 3, no vayan ahí está, 3 versos 10-11. ¿Qué dice Santiago? Dice, de la misma boca salen la bendición y la maldición, pero no debe ser así, hermanos. ¿Acaso brota el agua dulce y la amarga de una misma fuente? Hermanos, aquí hay una llamada de atención en las voces que se oyeron ahí, porque no hay coherencia. No hay coherencia, no puede salir de una misma fuente agua salada y agua dulce, hermano. Y a veces nosotros, en nuestro contexto histórico y en nuestro contexto, en este momento que estamos viviendo, hermanos, uno escucha a los hermanos hablar como cualquier otro y dicen las mismas burradas a veces que cualquier otro. Perdón, pero a veces uno entonces se pone a pensar, pero ¿cómo es? Con la misma que bendecimos, con la misma maldecimos. Porque se dice y se habla, y yo no quiero entrar aquí, hermanos, y no importa, ustedes tienen todo el derecho a juzgar, lo que quieran juzgar. Yo no estoy en un momento y hablándoles a ustedes de un punto en el cual haya legalismo. Yo estoy diciendo que en nuestro contexto cristiano, usted y yo lo que decimos tiene que ser coherente con lo que nosotros proclamamos ser. Amén. Así es nuestra vivencia, en nuestro dicho, en nuestras formas de ser, en nuestras formas de vestir, en todo tenemos que ser coherentes. Nosotros tenemos que empezar a marcar diferencias, hermanos. Y las diferencias se marcan cuando yo empiezo a cabalgar sobre los principios que a mí me gobiernan, porque lo que yo creo, eso me gobierna, hermano. Aquí no estamos en juicios por algunas cosas, escenarios en los cuales se puedan presentar algunas, es que hay cosas que dañan y maltratan la imagen y el testimonio de Jesucristo en nuestras formas, en nuestro hablar. Yo no estoy hablando de palabras soeces, que no voy a repetir aquí. Yo no estoy hablando de la singularidad de algunas otras palabritas que ya son del común, que no afectan en alguna medida más al que es débil, y el que es débil entonces debe guardarse para no decirle al otro, digamos. Sí me escucharon, ¿verdad? Porque al final no es un insulto para muchos, ya es una forma de hablar. Yo respeto, yo trato de no hacerlo, no, nunca lo hago. Me suena muy raro, como yo fui tan pachuco, entonces me siento como que volví atrás. Pero estoy hablando de palabras soeces, de formas, ¿verdad? De formas que insultan, que dañan, que no son tampoco palabras vulgares, a veces son conversaciones inadecuadas, inexactas de otra persona. Y estas son las voces que tuvieron y se convirtieron en discípulos muy poco coherentes, hermanos. Veamos otra cosa. El cumplimiento mesiánico. Hermanos, cuando nosotros vemos el cumplimiento mesiánico, nosotros podemos ver que al final de la jornada Jesús se encarga de toda la parte hasta histórica de lo que era el cumplimiento. Vimos que se cumplió la palabra profética. Y no es casualidad, hermanos, que en la fecha que Jesús hizo la entrada triunfal en Jerusalén fue el 10 de Nisán. Juan 12:1 relata que entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Ahora, hermanos, el 10 de Nisán, vean qué interesante, hermanos, ese dato histórico. El 10
el 10 de Nisán es el día en que los israelitas debían separar el cordero de la Pascua. Ese cordero iba a ser examinado durante esos días para asegurarse que fuera sin mancha y sin defecto, hermanos. Es decir, hermanos, cuando Jesús entra a Jerusalén, cuando Jesús llega ahí ese 10, el 10 de Nisán, está cumpliéndose algo que en Éxodo capítulo 12 y en el verso 7 se había hablado. Hermanos, no hay casualidad en esto. Este 10 de Nisán cambió toda la perspectiva hasta el calendario. Vean cómo Dios ejecutó algo de tal manera, y creo que Dios nos dé vida el próximo domingo. Voy a estar compartiendo un poco de esto porque es de ponerse uno a pensar que no hay casualidad en Dios. Hay certeza en la historia, hay certeza en todas las formas y en todos los caminos. Y cuando el calendario cambia, no cambia solamente por eso, no cambia por otro montón de aspectos que al día de nosotros hoy también nos está haciendo reaccionar, de poder ver cómo en los tiempos, en los días y aún el calendario a nosotros nos anuncia algo que tiene que acontecer y que está aconteciendo, que no hay casualidad en Dios. ¿Qué quiero también referirme? El 10 de Nisán es la fecha, hermanos, en que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. ¿Por qué no el 11? ¿Por qué no el 9? ¿Por qué no en Nisán? ¿Por qué sino en otro tiempo, en otro mes? ¿Por qué no? Porque Dios todo lo traía, hermanos, completo. Yo no sé quién, no. Bueno, no sé, es que yo no sé quién, si yo sé que hay gente que dice que no cree en Dios, aunque hoy es vacilón, ¿verdad? Los ateos son los que más de Dios hablan, ¿verdad? Es como que lo sienten ahí pegado aquí, no pueden. Piensan que sacándoselo así. Pero, ¿por qué Dios tiene tan compacto esto? El 10 de Nisán, hermanos, ¿por qué era tan importante y es tan importante esa fecha, hermano? Bueno, porque cuando Jesús entraba, y aquí en el relato histórico es que ese 10 apartado en ellos, cuando Dios le dijo a Moisés, dígale que aparten un cordero, pero lo tenían que apartar el 10, 4 días antes del 14 de Nisán, que tenía que ser el sacrificio. Hermanos, noten la parte histórica y no voy a entrar mucho en eso, pero quiero decirles lo siguiente. Dios les dijo, el 10 de Nisán ustedes van a probar que el cordero esté sin defecto. Que el cordero esté sin defecto, porque el cordero debía ser sin defecto en cada familia. Hermanos, Jesús entra el 10 de Nisán a Jerusalén para ser examinado por todo el pueblo. Para ser examinado por, hermanos, y lo vamos a compartir Dios primero otra vez. Voy a seguir yo haciéndole propaganda a esto. Nosotros el Señor me dice, no predique eso, pero bueno, no importa. Pero al final es como él fue examinado por el pueblo, que dijo Hosana, que dijo que prefieren a Barrabás, que le tiraron ramas a la pasada y después se la cambiaron por una cruz. Que agarraron y dijeron, preferimos al ladrón que a usted. Dios tomó todo en control. Fue examinado por las autoridades políticas y las autoridades espirituales. El cordero fue examinado. Jesús fue examinado desde ese lunes que entró ahí hasta el viernes que lo crucificaron. Jesús fue examinado por el pueblo, por los políticos y fue examinado por la parte religiosa. Y no fue hallado, escuchen esto, hermanos, aleluya, y no fue hallado defecto alguno en ese cordero. Hermanos, el 10 de Nisán tenía que ser examinado. Ahora, ¿qué es tan relevante y por qué es tan relevante esto? Porque Pedro dice, compartiendo de esto, como todos le examinaron y nadie le encontró falta. Y Pedro habla del Cordero de Dios que no tiene mancha ni defecto. Y es Pedro en capítulo 1, en el verso 18 y verso 19, para que lo anoten y ahora se lo lean después. Dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Hermanos, Pedro les dice, es que el cordero fue examinado y no fue. Hermanos, ¿sabe que el 10 de Nisán a nosotros nos va a llegar?
¿Sabía usted? No sabía. Y nos va a llegar cuando estemos delante del justo juicio de Dios y seremos examinados. Y a los de la derecha le dirá: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pase al regazo del Señor. Sí, se nos llega el día en que Dios nos va a examinar, y a los de la izquierda le dirá: yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no fueron hallados justos, porque sus obras no fueron halladas. Hermanos, estamos en un punto en donde nosotros necesitamos entender que Dios está viendo todo lo que usted dice y todo lo que usted hace, y que Dios nos da todos los argumentos y nos da todas las herramientas para un comportamiento santo, justo. Que Dios nos ha dado la palabra, la inteligencia, las obras de Cristo, la cruz de Cristo, nos dio todo para que usted y yo caminemos recta y sabiamente. Nosotros no tenemos una excusa. Nosotros estamos siendo examinados, y el día que estemos delante del trono del Señor, usted y yo daremos cuenta de cada cosa. Dice: de cada palabra que salga de tu boca darás cuenta al Señor. Jesús fue examinado y no fue hallado falto. Jesús fue examinado y no fue hallado falto. Y Jesús dice: si eso hacen conmigo, también con ustedes lo harán. Amén. Estamos aprendiendo. Vean el verso 11, hermanos. En el verso 11 aparece que la ciudad, interesante, lo llamó el profeta. Vean ahí, 21:11. La multitud decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. A mí me llamó la atención ver ese texto en esa parte. ¿Cómo es que la ciudad lo llamó el profeta, pero no lo llamó rey? Ellos no lo llamaron rey. Cuando ellos proclamaron el Salmo 118, lo que estaban haciendo era la proclama del Salmo: bendito que ven en el nombre del Señor. Acordémonos del contexto. Ellos estaban esperando otra cosa, hermanos. Ellos estaban esperando a un rey, a un redentor, a un salvador, que por cierto, nosotros tendremos que analizar la palabra Osana. La palabra Osana es una transliteración de dos palabras en hebreo, ¿verdad? Una es Oshia y la otra es Na, como na. Es decir, de esta forma es traducido el Salmo 118, 25, 26. Es decir, que Osana es Oshia, literalmente sálvanos, y Na es ya. Sálvanos ya, era lo que le decían. Osana, sálvanos ya. Es decir, el interés de ellos era: sálvanos ya del régimen, sálvanos ya de esta política romana, sálvanos ya de todo esto que nos está aconteciendo. Y resulta que entonces el Salmo 118, 25, ¿verdad? Es: sálvanos ahora, te ruego Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. No lo proclamaron rey, ellos lo proclamaron profeta en el verso 11, hermano. Y cuando lo proclaman profeta, desafortunadamente, hermanos, los judíos no conocieron el tiempo de la visitación y rechazaron a su rey. No entendieron. Ellos entendieron al Salvador. Ellos entendieron al que quería que les salvara ya. Pero ellos no entendieron a la obra. Ellos no entendieron el poder que venía sobre esto. Ellos no entendieron que este no solamente era el Rey Salvador, sino que Él era el Rey en medio de todas las cosas. No conocieron el tiempo de la visitación. A los suyos vino, los suyos no lo conocieron, mas a los que le conocieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, hermanos. Y esto es lo que a nosotros tiene que llenarnos de victoria, tiene que llenarnos de gozo, tiene que llenarnos de reverencia, tiene que llenarnos de santidad, tiene que llenarnos de un testimonio sin mancha, amados.
Ellos no lo entendieron. Entendieron solo al Salvador. Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Señor, ¿qué voy a hacer con esta torta? Cómasela. ¿Qué voy a hacer? La oración, ¿verdad? Del ternero. Señor, ayúdame. Señor, bendíceme. Señor, sálvame. Señor, sálvanos. Hermanos, nuestro Dios es un Dios más que un Salvador. Jesús es más que salvación. Jesús es Kyrios. Jesús es el Señor. Jesús es el Rey. Y cuando Él entra a Jerusalén, entra como el Rey. El segundo acontecimiento, 3 les dije que eran, ¿verdad? ¿El uno cuál era? 3 señales. ¿Cuál fue la primera señal? La presentación del Rey que fue desechado. La segunda señal en ese tiempo es la purificación del templo. Aparece en los versos 12 al 16, véanlo ahí. Al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Dice que mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron y Él les sanó. Pero al ver las cosas maravillosas que hacía y que los muchachos lo aclamaban en el templo y decían, Hosana al Hijo de David, los principales sacerdotes y los escribas se indignaron. Y le dijeron, oye los que estos dicen. Y Jesús les dijo, lo oigo. ¿Acaso ustedes nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Hermanos, ahí está el contexto de la segunda señal, la purificación del templo. Hermanos, es evidente que esta señal no puede ser descuidada para este día como iglesia nosotros en la aplicación de ese contexto. Porque lo que Jesús realmente ve ahí, hermanos, es que la corrupción interna de Israel se ve como el templo se había transformado en una casa de mercado. Hermanos, la corrupción había tomado lugar en la iglesia. La corrupción había tomado una forma. La corrupción había entrado a la iglesia. Y hoy, hermanos, estamos ante una amenaza, ante un peligro eminente. Que la corrupción esté en medio de la casa del Señor. Por aquellos que predican lo que no es, por aquellos que hacen atrocidades conforme lo que no dice la Escritura. Hermanos, hay peligro eminente, porque cuando Jesús viene, la corrupción interna del pueblo de Israel era visible. Hermanos, se aparecen algunas formas ahí, y vean como en el verso 13, habla de mi casa. Jesús sí se la adjudica. Jesús dice y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Ahora, otra vez, hermanos, vamos a tener que entrar porque a veces se trata de distorsionar algunas cosas. Y yo entiendo que a veces el legalismo podría tomar lugar en escenarios particulares. Y quiero hacer una advertencia, porque nosotros tenemos que tener el cuidado de entender cuál es la casa. ¿Cuál es la casa? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Esto solamente es un lugar. Ahora, podemos decir, esta es la casa Set. Sí, claro, esa es la casa. Aquí nos reunimos, aquí nos congregamos como familia. Y tenemos que tener cuidado, muchos cuidados. Si usted está aquí en el salón y estamos compartiendo, estamos predicando y estamos orando y estamos alabando al Señor, pues lo que uno cree que tiene que usted estar haciendo es eso, escuchando, alabando, amén, o orando. Y lo digo, hermanos, porque a veces uno hace ciertas cosas dentro del edificio y en algún momento alguien pudo haber pensado, bueno, pero es que cómo van a comer ahí adentro y cómo hacen ventas de garaje, y cómo, ¿verdad? Pero otra vez, tenemos que contextualizarnos, hermanos. Es nuestra casa, mi casa será llamada casa de oración. Ahora, el templo en ese momento en Jerusalén era trascendental porque ahí era donde realmente se reunían, porque ahí habitaba la presencia de Dios. Así estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y entonces ellos lo hicieron de una forma de negocio.
Y nosotros no queremos caer en ese legalismo, pero sí tenemos que entender que cuando usted y yo venimos a la casa, cuando usted y yo venimos al templo, cuando venimos al edificio, nosotros venimos a algo y tenemos que ser respetuosos de eso que venimos a hacer aquí. Porque no está bien, hermanos, entonces, si usted viene aquí para hacer otra cosa que no es la que estamos haciendo, pues dije, perdón, hermano, puede ir a hacerlo, puede hacerlo más allá, no pasa nada. ¿Sí? ¿Me doy a entender, iglesia? Cuidado nosotros con contaminar la casa, porque lo que yo hago puede afectar a mi hermana, porque lo que yo hago puede afectar a mi hermano. Ese es el gran cuidado de no contaminar la casa. Hermanos, usted puede estar convencidísimo de algo, que usted tiene que estar peinado aquí para atrás. El día en que a usted se le ocurra que todo el mundo tiene que andar peinado para atrás, usted se metió en un problema. El tema es que usted, con lo que usted haga, usted esté consciente y claro que usted, como casa de Dios, como edificio, como templo del Espíritu Santo, anda en la coordinación y en la voluntad de Dios que le está viendo, porque esto fue lo que Jesús le pasó. Jesús no solamente lo hizo por los cambistas que estaban ahí, es que les dijo, ustedes cambiaron esto, la casa es casa de oración, ustedes están haciendo aquí un enredo, vayan a vender los palominos y las palomas allá afuera para el sacrificio, no lo vengan a hacer aquí, tratando de meter en la oración algo que no estaba escrito de la manera en que tenía que hacerse. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me voy a entender, iglesia? Bueno, ¿qué más? Vean lo que Jesús pasó, sanidades. Cuando Jesús llegó al templo, hubo sanidades. Hubo tantas sanidades, hermanos, que dice que llevaron a los cojos, porque esto es lo que hace la diferencia. Cuando en el templo Jesús está, las cosas ocurren. Cuando en la comunidad de fe, porque hay otro texto que tenemos también que analizar, donde hayan dos o más reunidos en su nombre, yo estoy ahí. Es decir, que Jesús está en la comunión, en la coinonía. Y cuando Él está, podemos orar y hay milagros, hay sanidades. Amén. Amén. Dios se manifiesta con visiones, con sueños, a través de formas. Ese es nuestro Dios. Y Jesús está ahí y hay sanidades que están ocurriendo a pesar de que hay un desastre y volcó todas las mesas de los cambistas. Y también dice que la profecía, hermanos, esta profecía, Jesús les dijo en el verso 16, lo oigo, ¿acaso ustedes nunca leyeron? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. ¿Por qué no ponen otra cosa? ¿Por qué el texto sagrado no registra otro tema que no sea la alabanza? Hermanos, porque la alabanza, y vean quiénes eran los que le daban la alabanza. Eran los jóvenes. Eran jóvenes como de aquí, como los de aquí que no paran de alabar y bendecir el nombre del Señor. Eran los jóvenes los que daban la alabanza. ¿Quiénes eran los que daban la alabanza? Hermanos, cuando nosotros le enseñemos a nuestros jóvenes, como les enseñamos matemática, español, ciencias, y los ponemos a estudiar hasta que se saquen el 120, a que alaben y adoren al Señor, nuestros jóvenes serán diferentes. Y no estoy hablando de los jóvenes de aquí, porque ya los jóvenes de aquí están, vienen, alaban, cantan. No, nuestros jóvenes de este pueblo, de esta Costa Rica, enseñarles. Hermano, ¿usted ha visto el desgaste que hay? Los chiquillos tienen que estudiar, hermanos, y está bueno, así se trata. Pero ¿cuántos de nosotros como padres nos enseñamos a que usted no se me acuesta hasta que no termine de hacer esa tarea y estudiar eso, porque mañana tiene examen? Y poder decirle a nuestros hijos, vea, mañana es domingo, aquí está la lista, usted tiene que aprenderse las canciones y tiene que cantarlas y tiene que ver dónde va a entrar y dónde va a salir, y aquí va el texto, este es el texto que va a predicar el pastor y usted se lo aprende porque mañana vamos para la iglesia. ¿Aló? ¡Hello! Eso no nos pasa, hermanos. Eso no nos pasa ni por aquí. Pero nosotros queremos tener gente diferente. La diferencia se va a hacer en aquel esfuerzo en el cual Dios nos da posibilidad a nosotros de poder hacer cambios desde la casa. Es en la casa donde esto empieza, porque en la iglesia solo venimos un ratito, hermano. Ustedes no nos pidan que cambiemos a sus hijos en una hora de escuela dominical mientras correteamos a uno y al otro y le damos para que pinte. Va a ser muy difícil, pero desde la casa podemos hacer los cambios. Desde la casa nuestros jóvenes van a aprender. Desde la casa nosotros vamos a aprender para traer alabanza y adoración en medio de la congregación de los justos. Amén.
Gloria al Señor. Entonces habla de los niños y de los que maman, que perfeccionó la alabanza, porque Dios le encanta que usted le cante. Dios le gusta que usted le alabe con su forma, con su palabra, con su testimonio, con las letras de la canción, con sus manos, con sus pies. La Escritura está llena de cómo debemos de alabar a Dios, con las palmas, con las manos, con los pies, con todo tu ser. Y con el testimonio y con el aprendizaje de las Escrituras y con entender la palabra y trazarla de manera adecuada. Con esto alabamos el nombre del Señor. Amén, hermanos. Amén, gloria al Señor. Ahora, Cristo encontró algunos de los atrios del templo y se convirtió en un mercado de ganado y cosas usadas a los sacrificios y en parte, hermanos, ocupada por los cambistas. Y nuestro Señor los echó en el lugar como lo había hecho en su entrada en su ministerio. En Juan capítulo 2, el verso 13 al 17, relata cómo fue que Jesús entró y los trabajos se dieron testimonio de él más de las hosanas y de las sanidades en el templo. Era cumplimiento de la promesa, que la gloria de esta última casa debe ser mayor que la gloria antigua. Jesús ya les había hablado de esto. Es más, voy a verlo. Vamos a Juan capítulo 2. Para que vean de qué evento estoy compartiendo. Estamos cerquita, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 2. En el verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos y a las ovejas y bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Hay un contexto diferente. Pero Jesús hizo un látigo. Oiga, qué buena predicación fue esa. Y yo no sé cuántos fueron al culto ese día. La predicación se llama el latigazo. Hermano, dice que hizo un látigo y empezó a volarles. ¿Se puede imaginar a Jesús así? Chilillo, a chilillazo. Uy, qué bueno, a mí sí me pegaban. A nadie le han pegado tanto como a mí en la vida, se lo puedo asegurar. Y tras de eso el menor de 12, entonces tenía como 11 mamás y 11 papás y todos me volaban. Es una buena experiencia. ¿Perdón? Sí. Menos yo. Hermanos, vean el verso 12, en la parte de la corrupción interna, la corrupción interna de Israel se ve, hermanos, de una forma que tiene que tener y tenemos que ser llamados a la atención. Vamos al tercero. ¿Cuál fue el primero? La entrada del rey. ¿Cuál fue el segundo? La purificación del templo. Y la tercera señal, la maldición de la higuera. Hermanos, esta maldición de la higuera estéril es la tercera señal que se pone ahí. Y esta maldición de la higuera estéril representa el estado, hermanos, de los hipócritas en general. Esta maldición de la higuera estéril representa el estado de los hipócritas en general. Él viene a buscar fruto, hermanos. Y así ha sido por siempre. Y no vamos a hacer la excepción nosotros, la iglesia, Centro de Enseñanza y Discipulado. ¿Cuál es el fruto que usted tiene para... Si usted se muere hoy o yo me muero hoy, ¿qué fruto le voy a dar al Señor? ¿Qué fruto tengo yo? Yo podría decir: Señor, yo soy salvo porque tú me salvaste en la cruz, ¿sí? Me redimiste de la maldición del diablo y del infierno. Pero hermanos, el fruto, ¿qué fruto doy yo? ¿Qué fruto estoy dando? Y Jesús, hermanos, aquí es donde está la parte del tercer mensaje, es la maldición de la higuera, y es un tema extraordinario, lo voy a tocar después con más profundidad o con más amplitud, porque la higuera no tenía fruto y pronto perdió sus hojas. Hermanos, esto representa el estado de la nación y el pueblo de los judíos en particular, y nuestro Señor Jesús encontró entre ellos solamente hojas. ¿Cómo nos encontramos nosotros hoy, hermanos, con respecto al fruto? Yo no digo con respecto a la salvación. ¿Verdad que los que estamos aquí todos somos salvos? ¿Hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? Yo tampoco dudo, iglesia, que ustedes tengan fruto. El tema está en que delante de Dios nosotros necesitamos, porque Jesús viene a buscar fruto, un fruto en tu vida. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu?
A ver, frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, gozo, bondad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, es por el Espíritu, es un fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Comunión con Dios. Es que yo tengo una relación íntima con Él, porque de ahí nacerán las cosas que yo debo hacer cuando tengo intimidad. Por eso Jesús plasmó en la entrada a Jerusalén todos los eventos que el Padre quería. Por eso Jesús cumplió todas las cosas. La entrada a Jerusalén es una entrada que nos tiene que decir a nosotros algo hoy. Jesús cumplió con el Padre porque en Él sí halló fruto. Estas tres señales para Jesús, todas estas señales eran señales vívidas. Jesús sí era el Rey. Jesús sí tenía el templo limpio. Jesús sí tenía fruto, hermanos. Usted y yo como iglesia necesitamos entender al Rey gobernando sobre nuestra vida. Nosotros tenemos que tener el templo limpio y tenemos que ser un templo que demos fruto, hermanos. Fruto. Amén. Que los veo muy callados. Ya tienen hambre, ya nos vamos. Las tres señales, y voy a terminar con esto. Las tres señales, hermanos, en la aplicación para nosotros tiene que verse de esta manera. Las tres señales, las voces. Hosana fue de labios y no de corazón. Y nosotros hoy tendremos que salir de aquí, hermanos, diciendo: Señor, cuando te digo Señor, cuando adoro tu nombre, cuando hago lo que hago y digo lo que digo, Señor, ayúdame que esto sea de todo mi corazón. Yo amo a Jesús de mi corazón. Yo hago lo que hago porque amo al Señor de todo mi corazón. Yo tengo un comportamiento cristiano adecuado porque yo amo al Señor. No de labios, hermanos, de corazón. Lo segundo, y esto lo cumplió Jesús también, ¿verdad? Lo segundo es que revela la ceguera espiritual, hermano. Jesús revela una ceguera espiritual que se está dando en medio de todo ese proceso. No lograron discernirlo, no lograron entender quién era. Hermanos, no logran ellos entender que no son puros. Y más bien achacan que las sanidades, que las profecías, no era con ellos. Era un asunto que les estorbaba porque estaban levantando al que tenía que ser levantado. Hay una ceguera espiritual y nosotros en esta mañana no podemos salir de aquí, hermanos, sino con los ojos espirituales abiertos a que estamos en un proceso en el cual Dios tiene que llevarnos a una apertura de discernir lo que Él quiere y lo que Él tiene. Yo soy templo del Espíritu Santo. Por eso el Rey tiene lugar en mi vida. Como Jesús entró a Jerusalén, ha entrado a mi corazón y Él reina con poder y gloria. El hosana mío es un hosana genuino. El templo mío está limpio. Y lo tercero, hermanos, es que en la tercera señal, la corrupción interna y su carencia externa de fruto. Este pueblo no tenía fruto, hermanos. Y el apóstol habla de que haya fruto en nosotros que abunde, dice, para la gloria. Tenemos que tener fruto, hermanos, que abunde para la gloria. Hermanos, ser cristiano por ser cristiano no funciona ante la mirada y el examen del Señor. Porque usted podrá ser salvo, hermano. Pero nosotros no podemos quedarnos con la salvación. La salvación es el bendito evento y glorioso evento y cual Dios lo hizo para la gloria de Él y para beneficio de nosotros, pero de ahí en adelante nosotros tenemos que hacerlo. Yo hoy ponía ahí un textito, no sé cuánto lo pudieron leer, con respecto a es tiempo de dejar el desierto, hermanos, porque Él ha abierto camino, pero a usted le toca dar los pasos. Es tiempo de dar fruto, hermanos, porque si no nos va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué fue la catástrofe? Esta entrada a Jerusalén marcó un evento de los más
fatales y fatídicos para el pueblo de Israel. Y fue, hermanos, que llegado ese momento, hermanos, después de que las 3 señales donde Cristo revela la ceguera espiritual de Israel, su corrupción interna y su carencia externa de fruto, porque el fruto se tiene que ver, hermano. Es que si usted lo dice, vívalo, hermanos. Si usted lo dice, créalo y vívalo, porque si no, la gente tiene que ver fruto en mí. Tiene que ver un fruto. Hermano, la historia espiritual de Israel, Dios hace algo espectacular en esta entrada a Jerusalén, ese 10 de Nisan. Jesús salió del templo y nunca más volvió a entrar allí, hermanos. Nunca más Jesús volvió a entrar al templo de Jerusalén. Nunca más. Nunca más. Hermanos, y aquí hay un relato, que es el relato de la profecía en Isaías 4:19. Es Icabod. Estaba ahora escrito sobre el templo, traspasada es la gloria. Porque vino al templo y el templo no dio fruto. Porque vino a nuestra vida en gracia y en verdad. ¿Y cuál es el fruto que yo estoy dando, hermanos? No hay ninguna forma en que yo me pueda decir, es que me cuesta mucho. Sí, hermanos, a usted le cuesta y a mí más. Pero hay cosas que son de la gracia y la misericordia y el favor de Dios. Esto no es del que corre, este es del que Él tenga misericordia. Y la misericordia es nueva cada mañana. Hermanos, Jesús sale del templo y esto fue lo más fatídico en ese día. Porque cuando Jesús sale de ahí, después de ver, y vamos después a ahondar en la higuera, dice que le dijo a la higuera en verso 19, y eso, vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella, pero al no hallar en ella nada más que hojas, le dijo, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Cuando los discípulos vieron esto, verso 20, hermanos, decían asombrados, ¿cómo es que la higuera se secó tan pronto? Jesús les respondió, de cierto les digo, oiga hermano, que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino a este monte le dirían, quítese, quítate de ahí y échate al mar, y así se haría. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración, lo recibirán. Si ustedes creen, todo lo que pida en oración, Él lo dará. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que Dios quiere de nosotros? Dios quiere fruto. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Dios quiere fruto. ¿Qué dice que hay que hacer entonces? Creer y orar para que yo dé fruto. Amén. 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 Hermanos, la gloria de Dios salió del templo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a nosotros como iglesia, como hijos, como cristianos, como creyentes, a no obviar las cosas que están escritas, a no obviar los textos, a no obviar las cosas que se nos han dicho, porque la entrada de Jesús a Jerusalén deja y tendrá que dejar en mente que entró para cumplir con el Padre su profecía, que entró para limpiar el templo, y que entró para encontrar fruto que no halló, y que al final de la jornada deja esa casa vacía. Y entonces dice, a los suyos vino, no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos somos hijos? ¿Cuántos somos hijos? Tenemos que dar fruto. Nos ponemos en pie y oramos, hermanos.